Hoy, lunes después de Epifanía, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 4, 12 al 17 y 23 al 25. Se los leo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que había arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque se acerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Si bien seguimos en el tiempo de Navidad, y lo estaremos hasta el domingo que viene, la Iglesia, después de la octava navideña y antes de Epifanía, nos invita a reflexionar en ese tiempo previo a su bautismo, en donde Jesús aún no se muestra públicamente. Pero después de Epifanía, en donde ya celebramos que Jesús se muestra al mundo, la Iglesia nos invita a reflexionar en los primeros momentos de su vida pública. Veamos con más detalle el texto de hoy. El texto empieza diciéndonos que, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. En el pasaje anterior, Mateo nos había dicho que Jesús estaba en Judea, en donde se hizo bautizar por Juan. Inmediatamente después de su bautismo, Mateo nos relató el pasaje de las tentaciones de Jesús, que viene a ser una especie de resumen de las tentaciones que sufrió el Señor durante su vida, y que son modelo de las tentaciones que a todos nos toca sufrir. Mateo y la tradición ubican el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto de Judea, al lado del río Jordán. El relato de hoy nos dice que de Judea Jesús se retiró a Galilea y se fue a vivir a su pueblito Nazaret. Y nos dice que estando allí, se enteró que Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, había arrestado al Bautista. El arresto de Juan fue el detonante para que Jesús empiece a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Ya antes, en Mateo 3:1, nos había dicho que por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Juan, pues, había estado enseñando y anunciando en Judea la llegada del reinado de Dios. Y podemos suponer que cuando el anuncio de Juan llegó a oídos de Jesús en Nazaret, éste se debió entusiasmar mucho, porque era lo que hondamente deseaba. Jesús soñaba con que su Padre pudiese reinar. Y así, al escuchar que lo anunciaba Juan, podemos suponer que esto lo llevó a dejar Nazaret e ir a Judea a hacerse bautizar por Juan. La teología actual sostiene que es muy probable que Jesús haya frecuentado los círculos del Bautista y que por eso decidió bautizarse en su bautismo, que era un signo público que claramente lo identificaba con las enseñanzas de Juan. Es muy posible, pues, que Jesús y Juan hayan compartido sus enormes deseos de que el Padre pudiese reinar. Y entonces, cuando toman prisionero a Juan, Jesús decide continuar la misión del Bautista, pues el texto nos dice que entonces, a partir del encarcelamiento de Juan, comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Como pueden ver, el anuncio inicial de Jesús es casi idéntico al de Juan, pues en sus inicios parece ser que Jesús continuó la misión de Juan, pero rápidamente se distinguió de él y empezó su propio camino. Pues mientras que Juan anunciaba a un Dios exigente y justiciero, el Padre que nos anuncia a Jesús
es bueno, amante y perdonador. Y lo único que quiere es que estemos con Él. Y la invitación de Jesús al arrepentimiento no va acompañada de una amenaza. Además, mientras que Juan anunció el reino de Dios solo a los judíos, Jesús anunciará su mensaje en la Galilea de los gentiles, haciendo su mensaje universal desde el inicio. Y entonces, para empezar con su anuncio, Mateo nos dice que Jesús, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Y a este propósito cita al profeta Isaías, y dice el texto de Mateo: así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. La cita, en cambio, de Isaías 8, 23 al 9, 1, 2 dice: como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, así el postrero honró el camino del mar, allende el Jordán, el distrito de los gentiles. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierras de sombra, una luz les brilló. El contexto de la cita de Isaías es la primera invasión que sufrió Israel, hecha por los asirios. En esa ocasión los asirios eliminaron todo el norte de Israel, es decir, Galilea y Samaria, y dejaron solo Judea. Pero en su conquista, los asirios reemplazaron a los habitantes del norte por poblaciones traídas de otros países. Con esto se produjo una mezcla cultural y religiosa que dio origen al pueblo samaritano. Y de esta manera, todo el norte se perdió para Israel. Siglos después, con los macabeos, unos 150 años antes de que naciese Jesús, los judíos retomaron Galilea y la volvieron judía. En esa época, muchos judíos se mudaron a Galilea a colonizarla, y entre ellos estuvieron los antepasados de Jesús. Galilea, pues, como era de relativamente reciente colonización, se la consideraba tierra de gentiles. Los judíos del sur solían despreciar a los galileos, pues no los consideraban puros, sino más bien rudos, vulgares, y los trataban despectivamente porque habitaban en tierra de gentiles, en donde por muchos siglos vivieron pueblos extranjeros. Por eso es muy significativo que Jesús haya decidido empezar su misión pública en una tierra despreciada por los del sur, la Galilea de los gentiles. Es a esa tierra, mirada menos, a quien le anuncia que se convierta, porque está cerca el reinado de Dios. Nos dice también que dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, junto al lago. Jesús eligió Cafarnaúm porque, aunque era un pueblito pequeño, estaba lleno de movimiento. Estaba junto al lago y se encontraba en la ruta comercial entre Damasco y el Mediterráneo. A esa ruta se la llamaba Vía Maris o el Camino del Mar. Jesús, pues, elige un lugar estratégico para que su anuncio pueda ser fácilmente divulgado. También podemos suponer que le atrajo Cafarnaúm porque allí vivían sus amigos Andrés y Pedro, a quienes sin duda conoció mientras estuvo en Judea en los círculos de Juan el Bautista. De hecho, se va a quedar a vivir en casa de Pedro, a la que consideró su casa. Y entonces, teniendo como centro de operaciones Cafarnaúm, Jesús va a recorrer toda Galilea. Aquí Mateo nos hace un resumen de la actividad de Jesús. Su anuncio consistía en enseñar, proclamar y curar. Primero va a enseñar. Dice el texto que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas. Su principal actividad fue sin duda la enseñanza, para que el pueblo entendiese bien las Escrituras y tuviera la enseñanza de Dios en su corazón. Y su mensaje lo va a dirigir en primer lugar a los judíos, pues enseñaba en sus sinagogas. En ellas el pueblo se reunía para estudiar las Escrituras y dar culto a Dios. Luego, el texto nos dice que iba proclamando el Evangelio del Reino. Evangelio quiere decir buena noticia. Y su proclamación será que Dios va a reinar.
esta es la buena noticia. Y por último, la proclamación de esta buena noticia es mediante obras, es decir, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Jesús cura para indicar que Dios ya reina. Esta es una gran noticia para el afligido. A él, al curarlo, Jesús le dice, ya reina tu Dios. Curar, sin embargo, tiene un sentido amplio y significa atender, preocuparse, cuidar. El texto de hoy termina diciéndonos que su fama se extendió por toda Siria, es decir, más allá de Israel, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. La misión de Jesús era aliviarle a todos sus dolores, y su deseo fue que todos estén bien. Y el resultado es que le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Si bien Jesús solo recorrió Galilea, su mensaje rebasó fronteras. Como conclusión, los invito a considerar cómo Jesús inicia su anuncio desde los márgenes de la sociedad a fin de incluir a todos y no dejar fuera a nadie. Pues su Padre desea reinar para todos. Él quiere que todos, incluyendo a nuestros enemigos, vivamos bien y seamos felices. Dios desea reinar para que este mundo sea mejor. Más adelante, Jesús nos va a invitar a ayudar a Dios en esta tarea. Pidámosle al Señor para que reine en el mundo entero, y en especial en nuestros países y en nuestras familias. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.